Muy buenos días, sean bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a nuestra clase virtual. En esta ocasión vamos a continuar con la materia de cívica y nos toca ahora la unidad 2, la cual es la ciencia política y el Estado. El Estado y sus elementos. Bien, vamos a definir Estado. Estado es la agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, político y jurídico, orientado hacia el bien común. Podríamos decir que el Estado es el grupo de personas las cuales están organizadas política, social, económica y territorialmente. Es por eso que el Estado consta de una constitución política, consta de signos patrios, consta de leyes y normativas las cuales tienen que cumplir todos los habitantes de dicho estado. El Estado tiene tres elementos fundamentales para su existencia. Uno es el territorio, la población y el poder. Vamos a desglosar cada uno de ellos a continuación. La población. La población es el grupo de personas la cual habita el Estado. Vamos a decir que sin población no se puede concebir un Estado. Y esto es porque el Estado tiene que estar organizado de acuerdo a la población. En el caso de Bolivia, que es un ejemplo, Bolivia, en la nueva constitución política del Estado, ha implementado ciertas normativas, se ha reorganizado, se ha reestructurado políticamente de acuerdo a ciertas peculiaridades ancestrales y no ancestrales que existían en el país para la fundación del Estado plurinacional. Con esto se podrán dar cuenta de que el Estado tiene que responder a las necesidades sociales de la población y el gobierno tiene que buscar mecanismos mediante leyes, decretos, qué sé yo, para que el Estado pueda abarcar y pueda de repente pueda ayudar a toda la población en cuanto a las problemáticas que existen. El territorio. El territorio se define como los límites políticos y judiciales del Estado. Es decir, que el territorio es el lugar donde habita la población. Este territorio puede ser tanto terrestre como puede ser un territorio marítimo o espacio aéreo. Es decir, que el territorio no solamente se define en cuanto a la tierra, sino también a todo un límite que rodea el Estado. Bien, este territorio es de importancia para que se pueda conformar el Estado, ya que todas las normativas, leyes, toda la estructura política va a tener un límite judicial en dicho territorio, ¿ya? Es decir, para que me entiendan mejor, las leyes que existen aquí en Bolivia muy probablemente no sean las mismas que pueden existir en otro país, ¿entienden? Cada país, cada estado tiene su propia estructura política y tiene su propia estructura económica, tiene sus propias leyes, tiene su propia forma de funcionar, sus propios mecanismos de funcionar como Estado, las cuales tienen un límite que va a definir el territorio. Otro elemento importante del Estado es el poder. Este poder se divide en tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, haciendo independientes entre sí cada uno de estos poderes del Estado. Los poderes del Estado se dividen el poder del Estado se divide en estos tres para que el poder no sea arraigado en una sola persona, como era anteriormente en antiguos gobiernos de imperios, o estamos hablando de reinados, en los cuales el poder caía sobre una persona y esta persona era la que tenía la autoridad suprema
de poder manejar toda la situación según él convenga. En esta ocasión el poder se divide en tres y vamos a analizar cada uno de ellos a continuación. Poderes del Estado. Actualmente también conocidos como órganos del Estado, esto porque son de vital importancia para la existencia del Estado. Tenemos primero el órgano legislativo. Este órgano legislativo es el encargado y es el único que tiene la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. Esta es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está conformada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Estos diputados y estos senadores son elegidos democráticamente en las votaciones generales de la nación. Seguramente ustedes habrán dado cuenta que cuando fueron a votar vieron otras papeletas en las cuales contenía el nombre de representantes de la circunscripción. De ahí es donde salen los diputados. La Cámara de Senadores está conformada por un total de 36 miembros. En cada departamento se eligen 4 senadores en circunscripción departamental por votación universal, directa y secreta. La Cámara de Diputados tiene 130 miembros. El número de diputados se debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena. El órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está conformado por la presidencia, que en este caso sería la presidenta Yanine Áñez, el vicepresidente y los ministerios. El presidente y el vicepresidente son elegidos igual en voto universal, los cuales tienen mandato de 5 años. En el caso actual de Bolivia, todavía no contamos con un presidente elegido democráticamente, lo cual se solucionará en las siguientes elecciones. Y los ministerios, que son las ministras y los ministros que son elegidos por el presidente, los cuales son servidores públicos que tienen atribuciones para poder direccionar y administrar los ministerios. Es decir, podemos mencionar al ministro de Educación, al ministro de Salud, al ministro de Obras Públicas. Cada uno tiene un sector y una función específica. Otro órgano es el órgano judicial. Este está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia de jurisdicción ordinaria. También está el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Jurisdicción Ambiental, Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y el Consejo de la Magistratura. Vamos a decir que en especial el órgano judicial es el órgano el cual tiene que manejarse de manera más independiente posible en el Estado, porque el órgano judicial es la justicia, la cual va a velar por la supremacía de la Constitución, va a hacer obedecer la Constitución y va a estar pendiente de las sanciones y también de que se pueda respetar la ley en todo el Estado. Es por eso que el órgano judicial tiene una importancia única y este no debería mezclarse con asuntos políticos que puedan emerger en el Estado. El órgano electoral. El órgano electoral es vamos a decir que el cuarto poder, es el órgano que ahora lo reconocemos que también es de vital importancia para que el Estado pueda funcionar de la manera correcta. El órgano electoral está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo órgano, está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, el cual va a llevar a cabo las elecciones nacionales. Este está conformado por 7 miembros, quienes duran en su función 6 años, sin posibilidad a reelección. También tenemos a los tribunales electorales departamentales que dirigen lo que son las elecciones departamentales. Tenemos a los juzgados electorales,
que está compuesto por jueces y magistrados que tienen que garantizar los procesos electorales, como también los referendos y revocatorias. Tenemos a los jurados de mesa, que a todo ciudadano le toca en alguna ocasión por sorteo ser jurado de mesa, y a los notarios electorales, quienes trabajan en el ámbito logístico y también operativo para que se puedan llevar de manera correcta las elecciones. Bien, estos son los 4 órganos del Estado de suma importancia para que el Estado pueda manejarse de manera correcta. Estado y nación. ¿Qué es la nación? Bien, muchos confunden Estado con nación. Sin embargo, actualmente Bolivia es nombrada como el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? Estado plurinacional, que es un estado que contiene muchas naciones, muchos pueblos, muchas etnias. Es que nación tiene que ver con la cultura. Nación viene del latín natio, que significa nacimiento. Podríamos decir que esto implica el nacimiento de tradiciones, lenguas y parajes. Esto nos dice Max Weber. No. Según Max Weber, nación es definida como un conjunto de valores culturales que solamente pueden ser preservados y desarrollados por la individualidad de una comunidad. Podríamos decir que nación tiene que ver con un grupo de personas que comparte una identidad cultural. Es por eso que Bolivia es un estado plurinacional, porque Bolivia ha reconocido que tiene más de 36 nacionalidades, más de 36 etnias, las cuales tienen su propia carga cultural, tienen su propia carga en cuanto a costumbres, lengua, vestimenta, y eso hace de que sean distintas nacionalidades. Un ejemplo son los guaraníes, los mayas, los quechuas, los cuales son totalmente diferentes en cuanto a cultura. Es decir, que si nosotros nos consideramos una sola nación, estaríamos cayendo en el error de ignorar la pluralidad que contiene nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Del Estado aparente al Estado integral. Bien, hemos diferenciado lo que es Estado y lo que es nación. Entonces, el Estado, como habíamos dicho hace un momento, el Estado tiene la responsabilidad de poder velar por la población. El Estado se tiene que estructurar y se organiza de acuerdo a la población que habita el Estado, de acuerdo a la población que habita el territorio del Estado. Por tanto, existen bastantes autores que tienen la definición de estado aparente. El estado aparente es un estado ilusorio, un estado que no logra condensar la totalidad de la sociedad. Es decir, que este estado no logra articular la territorialidad del estado y solamente representa a fragmentos aislados del territorio. Esto es lo que sucedía antes en Bolivia. Bolivia cuando nació en 1820, Bolivia cuando tuvo su primera constitución política del Estado en 1826, hacía una diferencia en cuanto a bolivianos y ciudadanos. Los ciudadanos eran personas que tenían ciertos privilegios y ciertos derechos. Un ejemplo es el poder votar o tener un trabajo en la sociedad, ya que para esto ellos tenían que saber leer, saber escribir, tenían que ser hombres y tenían que ser personas que tengan propiedades territoriales. ¿Entienden? Entonces había una diferenciación en cuanto a la clase de personas que existía en el país. Este es un estado aparente, un estado en el cual solamente articula, no solamente considera en sus leyes, en sus normativas, a un cierto sector de la población.
Actualmente nosotros nos consideramos un estado plurinacional, el cual reconoce que Bolivia tiene una pluralidad en cuanto a cultura, en cuanto a identidad, y por lo tanto todos ellos son bolivianos. Todas las nacionalidades y todas las etnias en Bolivia son parte del país y tienen que tener las mismas obligaciones como igual los mismos derechos. Sin embargo, aún nos falta bastante para poder convertirnos en un estado integral, ya que lamentablemente ustedes sabrán de que todavía se sigue privilegiando a ciertos sectores de la población. Con esto yo no quiero irme al tema del comunismo. Tampoco quiero decir de que el socialismo es la alternativa. Sin embargo, Gramsci nos decía que el estado integral es aquel en el cual la sociedad civil, los ciudadanos, las regiones, los trabajadores, las clases sociales tienen una representación política estatal, ¿no? Entonces nos falta todavía para que el Estado se convierta en un Estado integral, un Estado en el cual todos nosotros podamos sentirnos que realmente somos representados y realmente todos tienen su representación en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, existen dos modos de poder convertirnos en un estado integral. Uno es la sincronía, que sería la homogenización, es decir, tratar de que todos sean iguales, que eso es algo imposible, ¿no? Se ha tratado de hacer, el comunismo trata de hacer eso, ¿no? Trata de que todos de repente tengan las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones sociales. Sin embargo, no funciona porque todos somos diferentes. Hay gente que se esfuerza más y hay gente que se esfuerza menos. También en el estado aparente se ha tratado de hacer la homogenización, pero de otra manera. Se ha tratado de hacer desaparecer, por ejemplo, el quechua, el aymara. Algunas etnias han desaparecido por la alfabetización en el castellano, ¿no? Se ha considerado una cultura más importante que otra, y eso ha hecho de que esta cultura que era aislada de la sociedad desaparezca. Un ejemplo patético es muchos de ustedes, sus abuelos, sus abuelas hablan quechua. Sin embargo, ustedes tal vez no han aprendido el lenguaje porque no era considerado un lenguaje importante para la sociedad, y eso ha hecho de que la lengua desaparezca y con esa su carga cultural también. Entonces la homogenización no es una solución. El otro modo es la diacronía. La diacronía significa que ir todos juntos de manera distinta pero con un mismo fin. Es decir, que todos somos heterogéneos, todos tenemos nuestras diferencias. Hemos visto que tenemos múltiples de naciones, múltiples de culturas en el país. Sin embargo, si todos nos ponemos un mismo objetivo, podemos alcanzar lo que es el estado integral. Si todos luchamos para que el país pueda salir adelante y consideramos el bienestar de la sociedad, nos identificamos como bolivianos todos, ¿no? Y dejamos a un lado lo que son las diferencias ideológicas, las diferencias religiosas o las diferencias políticas. Bien, este es la clase de hoy día. A continuación les pongo las preguntas para que ustedes puedan responder. Y nos vemos la siguiente semana de igual manera. Recuerden que todo lo que estamos haciendo es por nota. Perdonen si he ido un poco rápido con la lección, pero creo que era importante que podamos avanzar de manera rápida para que así no se atareen con tareas ni nada. Gracias.